Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de Primera de Reyes. Estamos en Primera de Reyes 18. Vamos a continuar la segunda parte de Primera de Reyes 18. Vamos a leer los versículos 7 al 20, que dice la palabra de Dios: Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a tu siervo lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Nosotros vamos a ver aquí en esta continuación, en la batalla por la fe, le llamamos a este capítulo, ¿verdad? Le pusimos ese nombre, la batalla por la fe. El encuentro de dos piadosos. Nosotros vemos cómo, ¿verdad? Acab se divide con Abdías. Abdías era su mayordomo, ¿verdad? Y le ordena tomar una parte de su ejército e ir a buscar provisión, hierba para el ganado, y él se iba a ir para otra parte contraria, ¿verdad? Y ir a buscar. Entonces va Abdías, y en ese trazo, en esa búsqueda, Abdías, que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, en gran manera temeroso de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Se encuentra con Elías. Una vez más, hermano, si tú eres un hombre piadoso y temeroso de Dios, y que en verdad tienes una vida ante el Señor bien, Dios te va a hacer que te topes con otros hombres como tú. Dios te va a dar a ese tipo de hombres también. Son pocos, pero te los va a dar. Y lo más importante es tener, hermanos, ese encuentro con personas así, de ese corazón. Decía al final John MacArthur, que a mí era uno de mis teólogos favoritos, si no es que el favorito, que él tenía muy pocos amigos, quizás los contaba con la palma de su mano, con los dedos de sus manos. Amigos reales, y esos son los amigos que tenemos que buscar, amigos piadosos, que amen la palabra, que amen la verdad, que amen el evangelio, que amen al Señor Jesucristo, que le sirvan y que amen las almas, ¿sí? Entonces nosotros vemos cómo Abdías ve y reconoce a Elías, y lo reconoce. Vemos, ¿verdad?, cómo se postra ante él en señal de respeto, ante la autoridad del profeta, ¿verdad? Que quiero recalcar que ya no hay profetas. El mismo apóstol Pedro lo dice en Primera de Pedro: así como en los postreros tiempos había falsos profetas, en los actuales habrá falsos maestros. Fíjense que no dice falsos profetas. En la actualidad no va a haber falsos profetas, no. ¿Por qué? Porque el ministerio profético ya cesó, ¿ok? Eso lo dice Pedro, ¿eh? Ahí está. Falsos profetas en la antigüedad, hoy son falsos maestros. Ya no es falso profeta, ¿sí? Pero en ese tiempo había la autoridad del profeta, y entonces reconocieron esa autoridad. Él la reconocía, se postra en señal de respeto, no de adoración, ¿verdad? Y le pregunta: ¿no eres tú Elías?
Más que una pregunta, es una exclamación. O sea, sí está preguntando, pero no lo está preguntando porque dude, sino porque Elías tenía 3 años que no se aparecía. Elías, nadie sabía de Elías, nadie. Vemos cómo dice ahí, ¿verdad? Mismo Abdías dice, mi rey te ha buscado por todos lados, hasta en reinos extranjeros, todos los reinos conocidos te anduvo buscando, ¿verdad? Preguntando por ti, y a unos hasta hizo jurar de que no estaban allí, de que no estabas allí. O sea, Elías había desaparecido totalmente. Dios se lo había llevado, como se acuerdan, ¿verdad? A Sarepta. Allá estaba Elías escondido, allá estaba Dios dándole provisión a una viuda gentil. Desde ahí vemos el llamado de Dios también para los gentiles, cómo Dios está proveyendo para una viuda y también para un momento de ausencia. Esos 3 años de sequía no solo eran 3 años de sequía en cuestión de lluvia física, sino también de sequía espiritual. ¿Ok? Eso era una cuestión tremenda. Por eso Dios mismo sacó al hombre por el cual él daba palabra de Dios, lo sacó de Israel, ¿verdad? Para que Israel quedara sin palabra de Dios en ese momento, sin palabra viva. Sí, obviamente tenían las escrituras también, ¿verdad? Que podían tomarlas, pero Israel no estaba en ese paso. Entonces Dios toma sequía total. Entonces esa es la exclamación de Elías, de Abdías, perdón. ¿Eres tú, Elías? O sea, ¿eres tú? Como cuando llega alguien que tiene tiempo que no lo vemos y de repente y es alguien que teníamos mucha amistad, mucha hermandad, o que queríamos mucho, o un familiar que amamos mucho, y de repente lo vemos y le dices, ¿eres tú? Porque nos sorprende. No estamos dudando que sea él, ¿verdad? No, sino es una exclamación de asombro, ¿verdad? También Abdías está muy alegre y se asombra, ¿sí? Es increíble. Abdías se alegró, ¿por qué? ¿Por qué Abdías se alegró? Porque era un hombre muy temeroso de Dios. Y cuando tú eres muy temeroso de Dios, amas la palabra de Dios, amas que Dios hable a tu vida, que Dios hable a la vida de los demás, amas eso. Abdías se alegró porque eso significaba Elías, que Dios iba a hablar otra vez, que Dios iba a traer palabra, que Dios iba a confrontarlo, pueblo. ¿Tú no crees que Abdías afligía su alma viendo a un pueblo en idolatría extrema, viendo una persecución a los verdaderos profetas de Dios, a los hombres de Dios? ¿Tú crees que Abdías no estaba congojado por eso? Así como el justo Lot afligía su alma cada día que vivía en Sodoma y en Gomorra, viendo la perversidad de la gente, Abdías afligía su alma. Abdías veía y pero Dios lo tenía ahí por un propósito, y el propósito era guardar a esos 100 profetas de Dios, a esos 100 hombres de Dios, que los guardó de 50 en 50 en cuevas, ¿verdad? Y los sustentó. Recuerden que al ser mayordomo era el segundo después del rey, el segundo al mando después del rey. Entonces él, bajo la sombrita, bajo la almohada, él ahí pasaba alimento, pan y agua, para que tampoco se viera, para que Jezabel no se enterara, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo Abdías. Pero alcanzó a librar a unos hombres de Dios de la muerte. Este hombre por eso era muy temeroso de Dios y estaba allí, ¿sí? Vemos entonces, sin lugar a dudas, repito, 3 años. La sequía duró 3 años, 6 meses, en lo que Elías oró, en lo que se hizo la batalla del Carmelo, lo que Elías va acompaña al rey Acab, en lo que ora y sube al monte a orar, ¿verdad? Y todo eso, 3 años, 6 meses, que es lo que nos dice Santiago, ¿verdad? 3 años, 6 meses sin que Dios enviara un hombre a confrontar a su pueblo ante tanta impiedad. 3 años, 6 meses, 3 años en los que el pueblo de Israel no tenía anhelo por la palabra de Dios. 3 años en que el liderazgo de Israel, ¿dónde estaban los sacerdotes? ¿Dónde estaban los piadosos? ¿Dónde estaban los príncipes? Todos estaban corrompidos, nadie levantaba la voz, nadie. Querían vivir con un pie en la adoración a Jehová y con un pie en la adoración a Baal y a Acera. Se puede vivir las dos cosas. Tristemente hay liderazgos así. Podemos vivir en ambas cosas, podemos
servir a Dios y servir al mundo. Podemos servir al Dios y podemos servir a la sana doctrina y servir a la falsa religión. O sea, podemos hacerlo, no hay problema. Qué triste es la situación que se está viviendo en la mayoría de los liderazgos de la iglesia hoy en día, de la iglesia cristiana evangélica hablo, ¿verdad? Lo demás, pues ya, eso ya por sí. Pero nosotros vemos esa parte, hoy en día vemos líderes cristianos que quieren servir a Dios, pero quieren servir al dinero también, que quieren servir a Dios, pero quieren fama, quieren poder, que quieren servir a Dios, pero no les importa la sana doctrina, que da igual. Algunos dicen, no importa que no tenga sana doctrina, con que haga señales, milagros y prodigios, con eso significa que Dios está con él. Error grave, ¿eh? El hecho de las señales, milagros y prodigios no significa que Dios está con él. Pueden ser obra de Satanás y que Dios lo está permitiendo para probar a ver si amas realmente a Dios. Así lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio, ¿verdad? Nosotros vemos esa parte. Dios nos está probando, nos está viendo. Así hay liderazgo, repito, cristiano. Así hay. Pero no solo hay eso, no solo hay lo que dicen, hay otros que dicen, no importa, con que tú hayas creído en Cristo, no importa si después predicas otra cosa, lo importante es que prediques a Cristo. Y si tú dices que Cristo es tu Salvador, con eso basta, no importa si estás predicando doctrinas extrañas o cuestiones, eso no es cierto tampoco, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, para eso se escribieron las epístolas, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la palabra de Dios, tanto de Pedro como de Pablo, como de Juan, como de Santiago, como de Judas, ¿verdad? Tenemos las epístolas porque ellas se escribieron para confrontar falsas doctrinas que querían entrar a la iglesia y las combatieron duramente, duramente. Un verdadero liderazgo es como Elías, que confronta, y vamos a ver cómo confronta acá posteriormente, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú al ver la situación de tu iglesia, al ver la situación de tu ciudad? ¿Cómo está afligida tu alma? Si ves que algo anda mal, si ves que algo no está bien, ¿no te enoja? ¿Te aflige? ¿Te duele? ¿Tienes ganas de llorar? ¿Cómo te sientes cuando estás viendo todo eso? El verdadero hombre de Dios, los verdaderos Abdías, los verdaderos Elías se duelen de esa situación y buscan cómo conservar la verdad. ¿Sí? Cada vez hay menos iglesias que predican la verdad. ¿Cómo nos vemos ante esa situación? ¿Cómo sentimos, verdad? ¿Cómo nos ponemos al ver que Dios está llevando hombres que han defendido la verdad ante tanto ataque de falsas doctrinas? Mira, si no te afliges, si no te sientes que algo no estás bien, que quieres hasta llorar, que quieres enojarte, varios sentimientos, si no te está pasando eso, ante una situación así, entonces algo anda mal en tu vida espiritual. Algo anda mal, indudablemente. Al igual, si tú no te alegras porque Dios levante a un hombre, ¿verdad?, que esté predicando la verdad, que esté hablando la verdad, es que tú no tienes hambre por la verdad. Esa es la realidad, porque en cuanto nosotros encontramos a alguien que está predicando la verdad, la está predicando bien y eso, y nosotros nos debemos que alegrar, que Dios esté utilizando a alguien y que muchos se estén apartando de falsas doctrinas para seguir la verdad, para seguir a Cristo, al verdadero Cristo. ¿Cuál es el problema de la falsa doctrina? Que me presenta un Cristo similar al Cristo de la Biblia, pero no es el mismo Cristo, es diferente. Ojo y cuidado. Te presenta un Cristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó, pero con ciertas cualidades diferentes. Y cuidado. Un Cristo al cual tú le puedes tronar los dedos y Él te va a responder. Ese no es el Cristo. Un Cristo al cual tú puedes vivir a tu manera, a tu gusto, y no pasa nada. Ese es un Cristo muy similar. Pero no es el Cristo de la Biblia. Nosotros vemos estos hombres de Dios cómo están. Elías, un hombre que Dios utiliza
para confrontar directamente el pecado del pueblo, y Abdías, un hombre de Dios que Dios utiliza para resguardar a sus hombres, a los que están predicando la verdad, apoyarlos, a sustentarlos. Como dijo Paul Washer, hermano, no todos van a bajar al pozo, no todos van a descender por la cuerda a la oscuridad, pero también necesitamos gente que sostenga. Abdías era uno de los que sostenían, de los que resguardaban, de los que cuidaban, ¿verdad? No todos son de los que entran a lo profundo a buscar a los perdidos. Hay gente afuera que está vigilando que todo esté bien alrededor, que no se venga una tormenta o algo así de repente, porque entonces mataría a los siervos de Dios que han bajado. Entonces nosotros tenemos que ver eso también, hermanos. ¿Quién eres? ¿Eres un Elías o eres un Abdías? Pero si no eres ninguno de los dos, algo está mal. Eres de ese pueblo falto de entendimiento, sin razonamiento, y que está adorando falsamente al Dios vivo y verdadero, porque no puedes estar en otra situación. O eres un Abdías o eres un Elías, no puedes otra situación. O eres de los que confrontan las tinieblas y exponen la verdad de la palabra de Dios, o eres de los que sostienen a ellos, pero no puedes estar, yo ni fu ni fa. No, eso no hay en el reino de Dios. Jesús no lo dijo, hermano. Si no, Jesús hubiera dicho, mira, tú solo cree en mí y olvídate de todo lo demás. Basta, se acabó. Si tú solo crees en mí, no importa lo que creas, solo cree en mí. No importa qué doctrina tengas, solo cree en mí. Eso no dijo Jesús. Mira, solo cree en mí. Y que no te importe lo que, si vienen alguien hablando otras cosas, y tú convive con ellos, tú disfruta esa hermandad con esos. Pablo, ya veo a Pablo diciendo, tú convive con los judaizantes, no hay ningún problema, son hermanos en Cristo. Tremendo. Nosotros debemos de alegrarnos cuando Dios levante hombres de Dios. También tenemos que llorar cuando Dios se los lleva. ¿Cómo nos sentimos al ver a la iglesia, hermanos? Si tú estás en una iglesia que está coqueteando con el mundo, que está coqueteando con las falsas doctrinas, que está combinándolas con la verdad de Dios. ¿Cómo te sientes en una iglesia que no ama la verdad? Ahí está, hermanos. E indudablemente, Abdías, que era un hombre muy temeroso de Dios, ¿verdad? Pero para ser muy temeroso de Dios, tú debes de conocer y meditar en la palabra de Dios. Seguramente Abdías lo hacía. Como dijo Habacuc, el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oír la palabra de Dios, temor de Dios. Ahí está, ¿verdad? Y luego, ¿qué dices? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cómo vas a pedir que avive si desconoces? ¿Cómo vas a pedir que avive si convives con la hipocresía, convives con las cosas, con el pecado, con la idolatría, con la falsa doctrina, con los falsos maestros? ¿Cómo vas a pedir que Dios avive? Dios va a decir, ¿qué quieres que avive? ¿Quieres que avive la falsa doctrina? ¿Quieres que avive las cosas del mundo? Primero avívate tú. Primero oye mi palabra y teme a mi presencia. Después pídeme que avive las cosas. Ama la verdad, vive la verdad, muere por la verdad. Abdías, vemos, se alegra tanto porque regresa el profeta que había confrontado anteriormente a Acab. Acuérdense que antes de desaparecer Elías, confrontó a Acab, ¿verdad? Y le dijo que no iba a llover por 3 años, ¿verdad? Y de ahí Elías se va y va a Sarepta, ¿verdad? Y ahí está, y desaparece por 3 años. En tiempos de ruina espiritual, la presencia de Elías simbolizaba para Abdías esperanza. Y no solo para Abdías, sino para el remanente de Israel. ¿Sí?
La presencia de Elías representaba esperanza en medio de una ruina espiritual que había en Israel. Eso es. Cuando regresa la esperanza, regresa el gozo y fortalece nuestra fe. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y se reaviva esa esperanza, ¿verdad? Nosotros, hermanos, nos gozamos y nuestra fe es fortalecida. Libro de Job, capítulo 11, versículo 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Pero fíjate, tendrás confianza porque hay esperanza. ¿Sí? En Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Hermanos, esperanza. ¿Cómo puedo avivar la esperanza? Estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, porque cuando conocemos a nuestro Dios y creemos en nuestro Dios, ¿verdad? Como dice el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí está. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tenemos que avivar la esperanza, hermanos. Tenemos que avivar la esperanza. Qué hermoso es cuando estamos leyendo en la palabra de Dios y esa esperanza es avivada en nuestras vidas. Qué hermoso es cuando vemos que Dios levanta a hombres, ¿verdad?, a predicar la verdad con valentía, con amor, con entrega. La verdad. Se aviva esa esperanza. Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Aunque todo parezca muerto y acabado, en Dios debemos poner nuestra esperanza. Aunque todo parezca desierto, aunque aparezcan sequedales, no hay lluvia para refrescar el alma espiritual. No ha caído durante mucho tiempo esa agua que sacia la sed, ese manantial que escurre de la palabra de Dios, correctamente trazada para el alma sedienta. Si ya hay 3 años y no hay nada, hermanos, tengamos esperanza en el Dios de Israel, en nuestro Dios, y oremos que Dios mande esa agua en nuestras vidas, que Dios levante a hombres en medio de este sequedal, que se levanten a predicar con poder de Dios la verdad de Cristo. Si me puedes incluir en tus oraciones, también. Fíjate, Isaías, el profeta, cuando muere el rey Usías, Isaías conocía a Israel. Isaías conocía perfectamente al pueblo de Israel y sabía que al morir el rey Usías, Israel iba a volver a los ídolos. Porque el rey Usías hizo reformas muy grandes, muy tremendas para el culto a Dios. Y al menos contuvo la apostasía de Israel. Pero Isaías, al ver la muerte del rey Usías, empieza a preocupar y dice: ¿qué va a suceder? Su esperanza empieza a menguar, su fe empieza un poco a caerse. Isaías quizá empieza un poco a entrar en una depresión, que después lo vamos a ver en el versículo 19, cómo Elías entra en una depresión, ¿sí? Pero es ahí cuando Dios anima a sus profetas, y Dios anima a Isaías con la visión de Isaías capítulo 6, ¿verdad? Y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Elías, el rey humano, murió, pero yo sigo gobernando, estoy estando en el trono, Elías.
A mí nadie me ha quitado la autoridad soberana que tengo, la sigo teniendo y la tendré por los siglos de los siglos. Yo sigo gobernando, Elías. No es Usías, es Jehová de los ejércitos quien está reinando realmente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y cuando después de que le muestra esta visión, entonces invita al profeta a hacer esa labor para el pueblo de Israel. ¿A quién iremos? ¿A quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Te voy a enviar a pueblo difícil. Sí, Señor, aquí estoy. Hermano, la misión para ser un hombre de Dios no es fácil. No es fácil. Va a ser difícil. Tanto fue difícil para Elías como fue difícil para Abdías, ¿verdad? No es fácil. Repito. Voy a repetirlo, hermanos. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos viendo nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro país, nuestra denominación o denominaciones cristianas que antes eran de sana doctrina, es que están cayendo espiritualmente? Volteas alrededor y ya no ves a los Whitefield, a los Spurgeon, a los Jonathan Edwards, a los David Brainerd, a los Andrew Murray, ¿verdad? A los Henry Martin, a los todos esos hombres de Dios, Martin John Jones, Robert Machin, John Owen, John Bunyan, Richard Baxter, Thomas Watson, Hudson Taylor, Anthony and Hudson, R.S. Sproul, John MacArthur. Ya no están esos hombres. Y volteas y no ves esas figuras que tenían tanto peso, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Repito, oremos para que Dios levante a hombres como Elías, para que Dios levante a esos hombres como estos hombres que acabamos de nombrar, que Dios levante con poder hombres, y te ruego, te suplico que me incluyas, quiero ser de esos hombres. Dios también podría utilizarte a ti como utilizó a Abdías para apoyar, sustentar a 100 profetas, guardarlos, protegerlos, proveerles, para que Jezabel no los matase como mató a varios. ¿Para qué la falsa doctrina? Para que ellos se mantengan firmes también y la falsa doctrina no los acabe. Necesitamos Abdías, gente, hermanos, que esté apoyando económicamente, pero también en oración, que nos estén cubriendo, que nos estén apoyando, orando por nosotros, ¿verdad? Cuando una vez que cayó, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita se me vino, no lo anoté, pero se me olvidó el nombre, este evangelista, Jimmy Swaggart, se llama Jimmy Swaggart, cuando cayó, ¿verdad? Algunos hermanos lloraron y dijeron, es que yo dejé de orar por él, también la culpa es mía. Nosotros necesitamos también gente como Abdías, que nos sustente con la oración, hermanos, que nos sustente con la oración, que nos ayude con la oración, ¿verdad? Necesitamos ahí de esos hombres, o necesitamos también hombres como Elías, que confronten a la iglesia y que confronten al liderazgo de la iglesia para poder crear una reforma. Y hoy, como nunca, volvemos a necesitar esa reforma. Una reforma, ¿verdad?, que vuelva a venir como la del siglo XVII, una reforma que traiga luz, que traiga esperanza, como la reforma del siglo XVIII, XIX, que vuelva a traer luz, esperanza, la verdad, que vuelva a sentarse las escrituras como la autoridad, hermanos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, algunos por ser cobardes no quieren ni ser Elías ni ser Abdías. No quieren, son cobardes. No hay otra forma de llamarlos, cobardes.
que quieren, no me vaya a pasar nada. No, es que no voy a decir nada porque puede ocasionar problemas. No voy a pronunciarme porque a lo mejor que se cause una división en la iglesia. ¿Y qué voy a hacer? Pues hermanos, que se cause. Si la división es por la verdad, gloria a Dios. No podemos tener una unidad en la mentira, en el engaño. Ahí no hay unidad. Ese tipo de unidad es satánica. No es de Dios. La unidad de Dios se da en la verdad. No busquemos unidad en la falsedad. No utilicemos unidad en la mentira. No seáis cobardes. Es que el hermano se va a enojar. Y si le digo se va a enojar y va a haber problemas y luego voy a tener que estar ahí. No importa que te enoje. Como dijera el pastor John MacArthur, si la gente se enoja por decir la verdad, déjala que se enojen. Ellos a cada rato están haciendo enojar a Dios. Miren, hermanos, es una realidad. Sé partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay obreros de Dios que dicen, no, es que no voy a tocar este tema porque es de mucha controversia y no, mejor no, voy a guardar la unidad. No, eso no es guardar la unidad, eso es ser cobarde. Eso es ser cobarde. No quieres tocar temas, entonces estás queriendo agradar a los hombres, estás queriendo quedar bien con los hombres, y Pablo lo dice, si quieres quedar bien con los hombres, no eres siervo de Cristo. No seas cobardes. Como dijo John Piper, vive radicalmente bíblico, no seas cobarde. ¿Sí? Jezabel es símbolo de la falsa religión, del falso cristianismo. Nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 el mensaje a la iglesia de Teatira, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor ahí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate, ahí está, que enseñes a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, en Teatira había una mujer que había tomado un liderazgo. Punto número 1, hermanos. Ahí está, no hay liderazgo femenino. Dios no aprueba el liderazgo femenino. No lo aprueba. No puede ver, ¿verdad? Y lo dice ahí la palabra de Dios. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación no está hablando aquí de que los enseñaba a los hermanos de ahí de la iglesia a tener relaciones con mujeres sin casarse y todo eso, sino está hablando del adulterio, de la fornicación espiritual, hermano, muy probablemente, ¿sí? Les enseñó. ¿Y qué pasaba con la iglesia? Seguro ese tipo de iglesia de que no voy a decir nada porque se pueden enojar, o no voy a decir nada en aras de la unidad, o no voy a decir nada porque luego me van a atacar. Eso es ser cobarde, hermanos. Vemos aquí cómo el Señor manda no ser cobardes, ¿sí? Está Jezabel introdujo el culto a Baal, y Jezabel realmente era la que mandaba en el reino de Acab, y lo vamos a ver en el capítulo 19, versículo 1, cuando lo veamos. Jezabel realmente era la que tenía los pantalones en el reino, no era Acab. Entonces nosotros vemos cómo esta mujer, símbolo de la religión falsa, de la doctrina falsa, ¿verdad?, de la maldad, ahí está, hermanos, representada en la iglesia. Hermanos, ¿cuándo entenderemos que tenemos que velar por la verdad? Dios dice no y no, pero yo digo sí. No podemos ser así, hermanos. Si Dios dice no, es no, se acabó. Hoy el feminismo está entrando a las iglesias terriblemente, hermanos. Las mujeres casadas quieren ser mujeres empoderadas y que trabajen y que también estén allá y que hagan esto. Y eso no nos manda la Biblia. Yo no estoy en contra de que si por mutuo acuerdo, ¿verdad?, trabajan, la mujer puede trabajar, pero no descuidar a sus hijos, no descuidar a su esposo. Ay, qué machista, ¿no? Lo que dice la Biblia. Como un día le dije a alguien, tú solamente que creas que tu Dios es machista. Él dijo una mujer cristiana, pues solamente que creas que tu Dios es machista, porque es lo que dice la palabra.
Y Dios no es machista. Dios es un Dios de amor perfecto. Y si lo está diciendo, es que es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para tener una familia correcta, bien, firme, fundamentada. Dios está poniendo los estándares, que es el que nos creó. Entonces, ¿por qué lo queremos desobedecer? Porque nos creemos más sabios que Dios. El pecado nos lleva a creer que podemos ser mejores que Dios, que podemos corregir a Dios, que podemos hacer más cosas que Dios y mejores aún. ¡Qué terrible! Apostasía. Que podemos combinar a Dios con el mundo. Que podemos vivir a Cristo y vivir al mundo. Que podemos amar a Cristo y amar al mundo. Que podemos amar la verdad y amar la mentira. Que podemos amar la vida y amar la muerte. Así de inverosímil es lo que estamos creyendo. Puede ser un Abdías. ¿Qué significa Abdías? ¿Qué significado tiene? Siervo de Jehová o adorador de Jehová. Y refleja la humildad y devoción. Por lo tanto, podemos decir que simbolizan el servicio, devoción y humildad que todos debemos tener ante Dios. Bien, ahí está. Entonces, ahí vemos ese Abdías. También Abdías va a ayudar a que Acab se confronte con Elías, ¿verdad? Elías dice, tráeme a Acab, ¿verdad? Tráeme a Acab. ¿Qué significa Elías? Recordemos, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. ¿Y cómo sé que Jehová es mi Dios? Porque lo obedezco, porque amo la verdad, porque vivo la verdad. Vemos a Abdías, ante Elías, que representaba eso, ¿verdad? Va y obedece. Antes de la gran confrontación entre Elías y Acab, ¿verdad? Cuando Elías le dice a Abdías, ve a buscar a Acab, Abdías, conociendo al rey, teme por su vida y le dice, no, mi señor, no me hagas esto. Miren, Elías ya había desaparecido. Abdías, que era el segundo, era el mayordomo del rey, sabía perfectamente, seguro Acab había acompañado a Acab a diversos lugares, ¿verdad? Porque Acab andaba como loco buscando a Elías para matarlo. Anduvo hasta metiéndose en reinos enemigos. Mandó a siervos, muy seguramente Abdías también, para preguntar por Elías, ¿verdad? O sea, Acab odiaba realmente a Elías. Y entonces Elías lo manda y dice, no, señor, ¿quién me garantiza que no vas a desaparecer otra vez? Mira, un día apareciste y confrontaste a Acab y de ahí desapareciste. No vaya a ser que yo vaya por acá y cuando regrese el espíritu te haya llevado otra vez a algún lado, porque pues Abdías no sabía de dónde había salido, de dónde había regresado Elías, ¿verdad? Ni sabía dónde había estado. Abdías lo único que sabía que Elías había aparecido ahí, ¿verdad? Y dijo, no va a ser que el espíritu te tome, el mismo espíritu que te trajo aquí, te tome y te mande y yo llego acá y acá me diga, ¿y dónde está Elías? ¿Lo dejaste ir? ¿Por qué no lo agarraste? Y lo mato, ¿verdad? Eso temía Abdías. Abdías sabía perfectamente que Dios había ocultado a Elías de una manera muy especial y temía que pudiera volver a pasar eso. Sin embargo, vemos a un Elías que a pesar de ser un hombre fuerte, valiente y todo, da palabras de aliento y de ánimo a Abdías. No lo regaña, no lo maldice, sino le dices, ve, te prometo que voy a estar aquí, ¿verdad? Te prometo. Hermanos, cuando le pidamos algo a un hermano y él por ciertas situaciones que vemos que pueden ser reales, ¿verdad? Pueden ser precisas, como el caso de Abdías, pues Elías decía, sí, te entiendo Abdías, te entiendo. Debemos de alentar a los Abdías. No debemos de regañarlos. ¿Y qué te pasa? Debemos de animarlos, hermanos. Debemos de alentarlos a seguir siendo fieles y temerosos de Dios, a seguir siendo obedientes a la verdad, ¿verdad?
cuando duden acerca de nosotros, acerca de la palabra que les estamos, debemos animarlos. Como dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, debemos de buscar a los hermanos que están así, en esos momentos de duda, en esos momentos que temen que algo no vaya a pasar así, hermanos. Pues imagínense, de repente, ¿y qué pasa si ya no sucede? ¿Y qué pasa si hago esto y Dios ya no responde como respondió la vez pasada? Debemos de alentarlos, de mostrarles mediante la palabra de Dios, animarlos. ¿Y qué pasa, hermanos, si viene la persecución y Dios no me fortalece en la fe? ¡Ah, incrédulo! No, debo de animarlo, debo de exhortarlo, debo de enseñarle con la palabra, ¿verdad? En amor, ¿por qué está pasando eso? Pero también recuerda que ante tus temores, si tú eres Abdías que está teniendo ese temor y todo, recuerda el significado de Elías. Jehová es tu Dios, Jehová es mi Dios. Yo debo decirlo. Y Él no cambia, no muta, no tiene sombra de variación. Ahora, algo importante que hay que ver en esta parte es que Elías no va directamente al rey, ¿verdad? Dios le dice que se presentara ante Acab. Elías no va directamente ante el rey. Obviamente esto fue una instrucción y Elías lo interpretó así, una instrucción de Dios cuando se topa con Abdías. Elías no va directo con Acab, sino hace que Abdías vaya a buscar a Acab y Acab venga a buscarlo a él, ¿verdad? Este hombre apóstata, este hombre terrible como Acab, Elías dice: yo no lo voy a andar buscando. Él ha permitido que su esposa mate a profetas de Dios. Él ha sido consecuente con eso. Él ha permitido y edificó, él para su esposa edificó el templo de Baal y de Acera. Él ha hecho todas estas tonterías y todo, que él venga y me busque. Porque había una confrontación. Recordemos, esta es la batalla por la fe. La batalla por la fe lo vemos en Elías animando a Abdías también para que su fe sea fortalecida. Pero la batalla de la fe también comienza en un sentido donde hay un rey que quiere comprobar que Elías tiene la culpa. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Fíjate, cuando Acab llega ante Elías, ¿qué es lo que le dice acá? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Qué descaro de hombre, qué falto de verdad, qué falto de conocimiento pareciera. Pero analicemos el pensamiento de Acab para entender y enseñar a los que están como él. ¿Quién era Baal, hermanos? ¿Quién era Baal? Baal era Dios, el Dios de la lluvia y la fertilidad. Así que si no llovía, según el pensamiento, lo que le habían enseñado a Acab, ¿verdad? Lo que Jezabel le enseñó a Acab, porque Jezabel cayó rendido, Acab cayó rendidito en las redes de Jezabel. Acab de por sí no había tenido un encuentro con Dios, no conocía al Dios de Israel, ¿verdad? Pues se casó con una perversa como Jezabel y bueno, cayó redondito, ¿sí? Y Baal era el Dios de la lluvia y la fertilidad. Así que si no llovía, ¿cuál es el pensamiento más lógico de un inconverso, hermanos? Si no llueve y el Dios de la lluvia es el Baal, seguramente es porque Baal está enojado. ¿Y por qué está enojado? ¿Por qué no nos manda la lluvia? Porque alguien lo hizo enojar. ¿Y quién lo hizo enojar? Elías. Elías lo hizo enojar porque habló contra él. Elías merece la muerte. Vamos a matarlo, vamos a perseguirlo hasta matarlo para que Baal nos vuelva a mandar la lluvia. Eso es lo que hace el pensamiento de aquel que es un inconverso, pero está entre los cristianos, está entre la iglesia de Cristo. Si nosotros matamos a aquel que cree que Jehová es su Dios y que la palabra de Dios es la verdad, nuestro Dios nos va a contestar. El Dios que hemos creado, el Dios que hemos hecho, nos va a contestar.
Así que acá busca Elías por cielo, tierra y mar, porque si lo mata, su Dios se alegrará y les dará la lluvia anhelada. 3 días, o sea, no ha llovido está bien enojado. ¡Ay! Es Elías, nada más que lo vea, va a ver por qué hizo enojar a mi Dios, ¿verdad? Ahí está, hermanos. ¿Sí? Acab desconocía la palabra de Dios, no le interesaba. Así hay muchos que se dicen cristianos hoy, desconocen la palabra de Dios y por lo tanto todo creen que es Dios, ¿verdad? Sin saber están adorando a Baal y creen que están adorando al Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? Desconocía al Dios de la Biblia, solo tenía un leve conocimiento de él, más o menos, ¿verdad? Y así están hoy muchos como acá. Adoran a tantas cosas, hermanos, que no tienen conocimiento del Dios verdadero y atribuyen a otros la gloria que deberían atribuirle a Dios. ¿Sí? Por ahí hay un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni tanto está con Dios, nada más levecito. No, hermano, mira. Hoy en día, y lo voy a poner así, hoy en día, hermanos, no sé si lo has visto, antes, iglesias de sana doctrina que decían, es que esa iglesia es una secta, hoy los llaman hermanos. Antes que decían, es una secta, están enseñando cosas que no son antibíblicas y algunas extrabíblicas y todo esto, es una secta. Hoy les llaman hermanos. Pasó una generación o dos y ya los llaman hermanos. ¿Por qué? Producto de que los liderazgos no les enseñaron a sus generaciones siguientes la verdad de Dios, el ser firmes en la verdad, el ser radicales en la verdad, no les enseñaron eso. Así que se levantó una generación que le enseñó a la siguiente generación, pues todavía menos radicalismo. ¿Y qué pasó? Al final, hoy estamos aceptando de todo, por eso hoy, más que nunca, estamos muy fuerte y cada vez con más fuerza el ecumenismo. ¿Sí? El ecumenismo. ¿Por qué? Por desconocimiento de la verdad de Dios, de su palabra. Realmente se desconoce la palabra de Dios. Acab desconocía la palabra de Dios. Acab procuraba, ¿verdad?, tener bien a su esposa y no meterse en problemas con su esposa. ¿Qué estás buscando tú, varón de Dios, si tu esposa no está bien? ¿Vas a buscarla agradarla primero a ella que a Dios? ¿Qué vas a hacer tú si tu iglesia no está bien? ¿Vas a buscar agradar primero a la iglesia, que no se enojen, que no se molesten, no va a ser que se vayan a ir? Y Dios tiene que ser el primer lugar. No voy a molestar al liderazgo porque pues luego se enojan y me van a meter en disciplina. No importa. Es menester amar a Dios y servir a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? La falta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y así atribuyen a otras cosas la gloria que le debería de corresponder a Dios. Acab es símbolo también de aquellos lugares donde quieren matar a los predicadores porque creen que eso molesta a sus dioses, ¿verdad? Acab es símbolo también de esos falsos maestros, de esos lobos rapaces que están en las iglesias, ¿verdad? Que son líderes que predican la palabra, que enseñan la palabra, ¿verdad? Y que quieren matar a todo aquel que se levante de entre las ovejas y diga, estás mintiendo. Acab es eso. Oh, lo voy a matar, lo voy a destruir, voy a hacer que todos se le echen encima y voy a ordenar que no le hablen y todo ese tipo de detalles, hermanos. Hoy estamos en eso. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, cómo Acab persiguió por cielo, tierra y mar. Cuando lo que deberían de hacer estas personas como Acab es analizar y arrepentirse y derribar sus ídolos que tienen en su corazón, en sus estrados. Acab fue un rey, ¿verdad?, que reinó en las 10 tribus del norte. Lo hizo durante 22 años, del 874 al 833 a.C., séptimo de los reyes de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Era egoísta, colérico, victimista e irresponsable. Ese era Acab. Ese era el tremendo de Acab. Además,
era un rey en oposición a los profetas de Dios. Su reinado se caracterizó por oponerse a los profetas de Dios, por no hacer caso y oponerse a la palabra de Dios. Así es. Hermanos, así como en los tiempos antiguos hubo buenos profetas, en estos tiempos Dios va a levantar buenos maestros, pero va a haber Acabs que no los van a querer, que van a buscar cómo matar, cómo arruinar su ministerio, cómo destruirlo, que van a hablar de él y van a buscar crear los falsos testimonios o alguna cuestión que haya hecho ese hombre de Dios anteriormente, el cual ya está arrepentido, restaurado y todo. Vamos a buscar estarlos con eso y diciendo para tratar de destruirlos, porque ellos lo que aman es su gloria de ellos y ellos se ven afectados, entonces van a hacer todo. Además, hoy en día hay líderes que lo que quieren es defender su legado y que solo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos estén en el liderazgo. Y van a destruir, van a arruinar, van a tratar de destruir la vida del que Dios está levantando realmente. Esos son Acabs. Esos son Acabs. ¿Qué eres? Un Acab. En oposición a los hombres de Dios. El reinado de Acab se caracterizó por la idolatría, la injusticia y el conflicto con los profetas de Dios. ¿Sí? El mundo siempre tendrá problemas con los hombres de Dios, no los tolera, los aborrece y llega a hacerlos culpables de sus problemas, como encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad y gritaron: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Qué sucede? Lo voy a interpretar así, hermanos, este Hechos 17:6. Sucede que el líder que se está viendo que Dios está levantando a alguien y a él no le conviene porque él quiere la gloria para él, porque él quiere el puesto para él, la fama para él, el dinero para él. Entonces que trastorna la iglesia, tú que estás provocando en la iglesia problemas, tú que estás haciendo división en la iglesia. No, Señor, el que lo está haciendo es usted, porque usted está en idolatría, no está en la verdad, y Dios está levantando un hombre y usted empieza a sentir celos, envidia y quiere que su reino puede ser arruinado y que entonces su Dios que usted creó, porque no es el Dios de la Biblia, ¿verdad?, está enojado por eso y se le empieza a dividir la iglesia y usted dice: es por este hombre que está contra de Dios, de mi Dios. Sí, pero tú no es tu Dios el de la Biblia, tu Dios es Mamón, el Dios de la riqueza, el Dios de la fama, el Dios del poder. Eso es la realidad. Eso es lo que anhelas, lo que quieres, el control. Basta ya, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo estás reaccionando ante los problemas? ¿Estás buscando a quién echarle la culpa de tus actos? Ahí son otros acá. Tú eres el que trastorna en él, cuando era él el que estaba haciendo todo el detalle. El problema era él y su esposa y obviamente el pueblo de Israel. Pero realmente la mayor parte del problema era Acab y su esposa. Y le echa la culpa a otros. El pecado. Así, hermanos, el pecado. Es que la culpa es que porque, mira, se atravesó esto y yo por eso. No eches culpas a nada. Es tu culpa. Cuando caemos en pecado, cuando hacemos algo, es nuestra culpa. Cuando caemos en ruina espiritual, es nuestra culpa. No eches la culpa a los demás. Es que la iglesia cayó así porque mira, es que este hizo esto, este hizo... No, analiza si el problema no está en ti. Es que se me dividió la iglesia. Analiza si el problema no está en ti en primer lugar. Y si te dividió porque unos se fueron tras una falsedad, gloria a Dios. Pablo mismo lo dice, que las divisiones son necesarias, hermanos, para mostrar quiénes son y quiénes no son. Pero lo que yo tengo que hacer es saber si yo soy de los que son. No va a ser que sea de los que no son. Bueno, qué bueno los que se fueron. Bola de idólatras, malos, hijos del diablo, hijos de Satanás, y el que está mal es yo. No es así, hermano. Tengo que ver por qué fue la división, hacer un análisis y ver si el mal no está en mí, ¿verdad? Al igual, el que causó la división tiene que analizar si el mal no está en él.
¿Y por qué fue la división? Si realmente fue por doctrina, pues bendita división. Si fue por defender la verdad, bendita división. Si fue por mentira, engaño, eso, maldita división. ¿Verdad? No estemos buscando a quién echarle la culpa. Primero analicemos si estamos bien delante de Dios. Si no hemos hecho algo que no, miren, durante muchos años yo pensé y echaba culpas, y de repente Dios me hizo entender que parte de la culpa la tenía yo. Que todo eso nació por un problema mío, dentro de mí, ¿verdad? Y tenemos que analizarlo y pedir perdón al Señor y volvernos a Él y decirle: Señor, perdóname si es cierto, fui yo el culpable. Elías, en contrario, como Elías era valiente, ¿verdad?, le refuta al rey su afirmación: no, yo no soy, eres tú el que por tu idolatría y todo lo que estás haciendo ha venido todo esto, y has confrontado al Dios de Israel. La situación de idolatría, maldad y apostasía que hay es tu culpa, y por eso Dios no ha hecho llover, es culpa tuya. Ahí está. A ver, aquí hay un detalle. Dios dice que tenemos que respetar a nuestras autoridades, pero Elías no está respetando a su autoridad. Elías no está respetando al rey. No, es que no tenemos que respetar a nuestra autoridad cuando nuestra autoridad va en contra de la palabra de Dios, hermanos. Cuando una autoridad va en contra de la palabra de Dios, yo no tengo por qué obedecerla y tengo que confrontarla. Esa es la realidad. No es que un pastor está predicando en contra de... Es que es la autoridad y yo no... No, es que eso es ir contra Dios. No, hermano, ¿quién te dijo eso? Eso es idolatría. Estás poniendo al pastor en un lugar que no. Si él está predicando algo que no, nuestro deber es confrontarlo cuando acabe la predicación, o ahí mismo, si de plano está diciendo burrada y media, ahí mismo levantar y decir: está usted mal por esto y esto, hermanos. Porque la iglesia tiene que recibir sanidad en palabra. Hermanos, ¿por qué la iglesia se va a llevar y yo me voy a callar? Tú te haces... Alguien dijo por ahí: si tú ante el error o ante la maldad callas, te haces cómplice de la maldad, te haces partícipe de esa maldad, te haces partícipe de ese engaño. O como dice por ahí también: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Ahí está, hermanos. ¿Sí? La característica del valor de Elías debe de estar en todo siervo de Dios. ¿Y a qué hablo siervo de Dios? No incluyendo nada más al liderazgo, sino a todos los hombres de Dios, ¿verdad?, que deben de tratar de agradar a Dios antes que a los hombres, que deben de agradar a Dios, más bien dicho, no tratar, deben de agradar a Dios antes que a los hombres. Como dijo Pablo en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y así entonces Elías, ante el pensamiento que traía Acab, que por culpa de Elías no estaba lloviendo, Baal estaba enojado y por eso no venían las lluvias, Elías, que Dios le había dicho muy seguramente que lo hiciera, ¿verdad?, reta a una confrontación entre Dios y los falsos dioses, ¿verdad?, entre Dios y Baal, incluyendo a Sera, que vendría siendo la pareja de Baal, entre Acab y Jezabel, así, haciendo esa semejanza, ¿verdad? Bueno, está bien. Tú traes ¿crees que fue mi problema? No, el problema fue tuyo, y vas a ver que fue tuyo el problema por tus idolatrías y por haber metido el culto a Baal y permitir que tu mujer hiciera todo eso. Vamos, hagamos una confrontación de dioses. Dios Jehová contra tu falso Dios. A ver, convócame al pueblo y vamos a hacerlo delante de todos, a ver si tiene los pantalones, Señor. ¿Verdad? Elías era fuerte. Vamos a ver después por qué cae en depresión, pero Elías es fuerte. Elías es fuerte. Así, hermanos, tenemos que ser todos. Tenemos que meditar en todo este detalle, porque no hay, déjenme anotar aquí antes de que se me olvide, no hay lugar para los cobardes. ¿Quiénes van a ir en primer lugar al lago de fuego y azufre? Los cobardes. Después los incrédulos, ¿verdad? Los cobardes. ¿Quieres ser cobarde? Pues es que Pablo lo dice. Oye, es que ¿a poco? Entonces es por obra. No, porque el mismo apóstol Pablo, ya lo leí, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio.
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, por lo tanto, si tú eres cobarde, no está el espíritu de Dios en ti. Hermano, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo, tenemos que verlo, tenemos que confrontar el engaño, tenemos que confrontar la mentira. Porque si no lo haces, eres partícipe de ello. Estás abrazando ello y estás diciendo, es correcta, la mentira es bien, es buena. No, no es buena, no es buena. ¿Sí? Es que pues, va a traer división y no, ¿qué importa? Es que es el rey, ¿qué importa? Es que es el pastor, ¿qué importa? Es que tú, hermano, eres el que estás provocando todo. No, eres tú que no estás dando correctamente la palabra de Dios. Eres tú que porque quieres enriquecerte o quieres hacer eso, estás haciendo todas estas cosas a la iglesia del Dios vivo y verdadero. Hermanos, ay, ¿qué nos pasa? Obviamente va a haber reacciones a eso, obviamente. Pero tenemos que ser hombrecitos esforzados y valientes, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Aquí vamos a dejarlo, ya tenemos una hora de estar dando el estudio bíblico, vamos a dejarlo aquí en esta confrontación, terminamos lo de el detalle de Abdías, ¿verdad? Los dos hombres de Dios, los dos hombres piadosos que se encuentran, y la segunda confrontación entre Acab y Elías. Aquí ya la vimos, ya hablamos, tú eres el que turbas a Israel, y Elías le dice, no, eres tú, ¿verdad? Esa es la realidad, hermanos. No callemos ante la mentira, no callemos ante el engaño, no callemos. Agrademos a Dios antes que a los hombres. Que sea por la verdad, ¿ok? No por otras cuestiones, hermanos. Que sea por la verdad. Que sea porque el evangelio de Cristo está siendo manchado. Que sea porque la sana doctrina está siendo manchado. Entonces sí tengo que levantar mi voz y decir la verdad, ¿verdad? Sea quien sea pastor, sea anciano, sea líder, sea lo que sea, líder de denominación, sea lo que sea, mi compromiso es con Dios, no con los hombres. ¿Ok? ¿Debo de respetar a mis autoridades? Sí, pero siempre y cuando mis autoridades estén bajo la voluntad de Dios, estén en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente hay autoridades impías. Tenemos presidentes, tenemos gobernadores, tenemos que son impíos, ¿verdad? Que no conocen la verdad. Yo tengo que respetarles hasta el punto donde ellos no me manden a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la pandemia, ¿verdad? Lo mismo, nos prohibieron congregarnos. Y muchos cristianos dicen, sí, ¿por la salud qué? O sea, ¿te importaba más tu salud física que tu salud espiritual? Porque Dios dice, no dejes de congregarte. Dios dice, no dejes de congregarte. Pero mi salud, Señor, es que mi salud es primero. No, tu salud no es primero, Señor. Es que algunos decían, es que hay que obedecer a nuestras autoridades. No. Sí, hay que obedecerlas. Lo están diciendo por nuestro bien. No, lo están diciendo en contra de la palabra de Dios. Y no estás viendo el sutil engaño. Y fíjate que muchos pastores, yo platiqué con ellos, y muchos pastores, después entendieron que hicieron mal al cerrar las iglesias, porque sus iglesias cayeron en membresía, ¿verdad? Cayeron, porque la iglesia ya no volvió a ser la misma al regreso, por muchas cosas, hermanos. Y muchos no aprendieron nada, siguieron creyendo que estaban en lo correcto, ¿verdad? Y qué tremendo, hermanos. Tengamos mucho cuidado, meditemos en esto, arrepintámonos, entreguemos nuestra vida al Señor, oremos a Dios que nos demuestre si estamos en la verdad, ¿verdad? Humillémonos delante del Señor y que Él nos guíe. Como dijo el salmista David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es lo que necesitamos hacer hoy en día, hermanos. Los espero para la próxima semana. Estén orando por mí, porque el domingo 31, voy a ver si puedo transmitirlo desde ahí. Estaré en una iglesia que me invitaron a dar un estudio bíblico. Estaré ahí dando un estudio bíblico en el puerto. Entonces, les agradezco, estén orando por un servidor, por favor, que Dios me dé la sabiduría, la gracia y me guíe en todo lo que tengo que hacer. Hermanos, necesito sus oraciones, mucho, por favor, estén orando mucho por mí. Dios les bendiga. Cualquier duda, comentario, déjenmelo aquí, yo les respondo cuando tenga tiempo. Les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.